Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Empezamos con la segunda jornada de la jornada sobre la nueva ley de contratos del sector público. Agradeceros un día más el que podáis acompañarnos a lo largo de esta mañana, que yo creo que va a haber temas y ponencias bastante interesantes. Se hablará en primer lugar sobre el tema de los criterios sociales, que creo que es un tema que nos está preocupando a todos los que, sobre todo a los que tenéis que elaborar ahora los pliegos para cuando entre en vigor la nueva ley. Se va a hablar también de la transparencia en la contratación pública, tema que con las nuevas exigencias de publicidad que ya ayer se apuntaron es una pieza clave de la nueva ley. Se va también a atender a la parte de ejecución del contrato desde el punto de vista jurisdiccional, que, como sabéis, las directivas de contratación ya abarcan en su regulación todas las fases de la contratación, no solamente la fase de la adjudicación del contrato, sino también la ejecución y efecto. Y finalmente pues tendremos también a través de los vocales del Tribunal de Recursos Contractuales una exposición somera, pero yo creo que bastante clarificadora de cuáles han sido los principales aspectos que han sido recurridos ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía y los criterios doctrinales que se han mantenido al respecto. Con lo cual voy a dar paso a la primera ponente, Isabel Gallego Córcolet. Es decir, que, bueno, es muy amiga mía. Es amiga mía, es que es lo primero que tengo que decir. Es amiga, la quiero mucho, porque además es una persona, como persona y como de calidad humana, estupenda, pero bueno, es una de las máximas expertas en contratación que hay a nivel de España. Ella es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dirige la parte de jurisprudencia en el Observatorio de Contratación Pública, es codirectora también de la revista Práctica de la Ley de Walker Clubes. Le decía, de todos los libros que ha escrito, ¿cuáles quiere que resalte? Porque tema de concesiones, tema de aguas, tema de... ha escrito, a mí me gusta porque me lo estudié bien, el tema de los lotes. Un artículo estupendo sobre los lotes en la revista Práctica de la Ley, y además está siendo la codirectora de un tratado que saldrá también en breve sobre la nueva ley de contratos del sector público, dirigida por la editorial Tirant-lo Blanch. Y bueno, está prácticamente en todos los foros de contratación. Le agradezco especialmente que pueda estar hoy, porque sabéis que hoy también se está celebrando simultáneamente un congreso sobre contratación pública dirigida por el Observatorio de Contratos, y la verdad que yo me anticipé y le propuse que viniera aquí a la jornada nuestra. Luego le dije que sin duda que se fuera a la otra, que eran más importantes, por lo menos tenía un ámbito nacional y se celebraba en Madrid, pero le agradezco especialmente que quiera estar hoy con nosotros y además aprender de ella. Le ha tocado un tema que para mi juicio es complicado, porque todavía no está tan clara cuáles van a ser las posturas que adoptaremos los tribunales de recursos contractuales en relación a las cuestiones sociales, pero además es que es un tema que ha sufrido cambios en toda la tramitación de la ley, como ella va a exponer ahora, y creo que es un tema que interesa especialmente en el ámbito de la Junta de Andalucía. Así que tienes la palabra, Isabel. Muchas gracias, María José. La presidenta ha sido muy honesta, somos amigas, con lo cual tómense en este contexto de amistad, de una sincera amistad, todo lo que ha dicho. Honrada de estar aquí, honrada de que el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta me llame, muy agradecida tanto al Tribunal como al IAP de esta invitación, y no es una honra solo, es un placer pues, poder estar hoy aquí en Sevilla. Además, prior in tempore, pro in iure, o sea que encantada de estar aquí. Bien, además, el tema se ha introducido bien, es un tema complejo, pero es un tema además muy lúcido. Yo creo que es uno de los temas más importantes en la nueva ley, porque aquí no solo hemos cambiado la inercia que del texto refundido de la ley de contrato del sector público, sino que nuestro legislador, en la fase parlamentaria, ha ido mucho más allá de lo que nos pedía la directiva.
Y bueno, cuando vean la diapositiva van a ver que, pese a todas las expectativas que les haya podido suscitar esta presentación tan efusiva, pues no voy a resolver todas las dudas, sino que voy a plantear también unas cuantas. Vengo de la universidad, entonces intento ser, no siempre lo consigo, pedagógica. Voy a estructurar la intervención. Primero, brevemente, vamos a ver qué son las cláusulas sociales, porque bajo la etiqueta de cláusulas sociales se encuentra una serie de instrumentos y de fines muy diversos que pueden marcar esta diversidad su régimen jurídico. Vamos a ver muy brevemente cuál es la evolución del derecho de la Unión Europea, porque parte de la confusión que ahora sufrimos pues, ha venido suscitada por el hecho de que la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido muy vacilante y creo que es justo reconocerlo. Después veremos ya lo que probablemente les interesa, y es el núcleo de la intervención, el régimen jurídico de las cláusulas sociales en la ley de contratos, la nueva ley de contratos del sector público. Suscitaré cuáles creo que van a ser los puntos más conflictivos a la hora de interpretar el nuevo régimen jurídico y terminaré pues, con unas conclusiones finales si tienen todavía fuerza para seguir la intervención. Bien, ¿qué son cláusulas sociales? Bueno, yo creo que después, gracias a YouTube, tuve la oportunidad de estar, no aquí ayer, pero sí escuchar parte de lo que se dijo. Y yo creo que ya desde la propia inauguración de las jornadas quedó muy clara que la nueva ley apuesta por una superación de la visión economicista de la contratación pública. La contratación pública es un instrumento estratégico por dos razones. Por la importancia económica, la cifra del 14% del Producto Interior Bruto es recurrente, y en segundo lugar, por motivos de liderazgo institucional. O sea, los poderes públicos tienen una responsabilidad, tanto poderes públicos, para contratar en condiciones que sean socialmente responsables, en una compra ética. ¿Qué son cláusulas sociales? Tomo la definición de la guía. Como ven, la compra socialmente responsable tiene un espectro muy amplio. Se pueden tener en cuenta uno más de los siguientes aspectos: oportunidades de empleo, trabajo digno, cumplimiento de derechos sociales y laborales, inclusión social y laboral, igualdad de oportunidades, diseño de accesibilidad, comercio justo, cumplimiento de responsabilidad de las empresas. Como pueden ver, por tanto, hay una serie de fines que van desde el propio cumplimiento de la ley, de la legislación social y laboral, la lucha contra la esclavitud infantil, la integración de los discapacitados, comercio justo, garantizar unas condiciones laborales a los empleados de las contratas que no nos lleven a situaciones como las huelgas de basuras, conciliación de la vida laboral y familiar. Lo que quiero representar en esta diapositiva es que bajo la etiqueta de cláusulas sociales se encuentran fines muy diversos, a veces dirigidos hacia las personas que están realizando la prestación, las condiciones laborales y sociolaborales de los trabajadores, a veces destinadas a favorecer la integración social de trabajadores socialmente desfavorecidos, caso de los discapacitados, desempleados de larga duración, y a veces van más allá del propio Estado y buscan condiciones éticas, el comercio justo, incluso la lucha contra la esclavitud infantil. Quiero decir, además, que dentro de un contexto europeo se ha pasado el debate de si las cláusulas sociales, si el derecho europeo permite las cláusulas sociales, que es lo que se discutía en los 90, ¿puede el derecho incorporar cláusulas sociales? Si el derecho tiene que incorporar las cláusulas sociales. Y en el momento actual del derecho de la Unión Europea, la Estrategia 2020 sitúa el derecho de la contratación pública como un instrumento eficaz para lograr fines sociales. O sea, hemos pasado de discutir si eran compatibles las cláusulas sociales con el derecho de la competencia, que trata de salvaguardar el derecho a la contratación pública, en instrumentos de soft law, pero en instrumentos de derecho comunitario, a afirmar que las cláusulas sociales tienen que ser un instrumento para conseguir cuestiones de política social. Luego, además, hay que tener en cuenta que nos movemos en un marco común de 28 Estados miembros, que tenemos sensibilidades, culturas y situaciones socioeconómicas muy distintas. Tuve oportunidad de estar en un seminario sobre cláusulas sociales a nivel europeo, y allí lo que preocupaba a muchos estados era temas de comercio justo y esclavitud infantil. Lo que nos preocupaba a mí como española y a los italianos eran los temas de la subrogación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque las situaciones de desempleo, las situaciones sociales son muy distintas, y la Unión Europea, cuando legisla, pues legisla para todos. Además, dentro de este contexto hay un término que me gusta mucho, que se acuñaba en los primeros textos
europeos y que un poco se va perdiendo, y es el término de objetivos secundarios. Ahora se habla más de compra estratégica. Pero yo creo que el término objetivos secundarios es bastante expresivo. ¿Por qué? Porque estos objetivos no están ligados intrínsecamente a la prestación. Se buscan comportamientos empresariales que están fuera de la prestación. De momento lo dejo ahí, porque luego volveremos a la hora de intentar clarificar jurídicamente cómo funcionan las cláusulas sociales, pero en los primeros textos queda claro que son objetivos secundarios. El objetivo primario, el objetivo principal es el aprovisionamiento, pero a la vez que, o ya que diríamos por ahí en Albacete, ya que intentamos hacer política social, porque no hay que desconocer que es un instrumento poderoso. Bien, ¿cómo era la aplicación de las cláusulas sociales antes de la Directiva 2014/24? Pues la tormenta perfecta. Antes de la directiva del año 2014 no era un tema novedoso, pero suscitaba muchas dudas. Tanto es así que en España se llevaron a cabo iniciativas sobre inclusión de cláusulas sociales. La Junta de Andalucía tiene una guía de contratación socialmente responsable que del año 2008. Determinados ayuntamientos tuvieron iniciativas. La Comunidad de Madrid aprobó un Real Decreto en el año 1998 que tuvo que derogar porque la Comisión Europea amenazó con interponer un recurso por incumplimiento, por vulneración del derecho europeo. O sea, a partir de ahí, pues se puede deducir que había una serie de sentencias, contradictorias. ¿Cuál es el origen de mi cara de sorpresa, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta situación de inseguridad jurídica? Pues bien, a ver si consigo poner la lucecita. Tenemos una sentencia que es la que está representada en el círculo más grandote, que es la sentencia de 20 de septiembre del año 1988, la sentencia Benjes. Y esta sentencia, la podamos compartir o no, era muy clarita. Ahí se planteó un tema de si podía utilizarse como criterio de adjudicación el empleo de trabajadores de larga duración. Y el Tribunal de Justicia dijo, bueno, es política social, no está relacionado con el objeto del contrato, distorsiona la competencia. No vale como criterio de adjudicación, valdrá en todo caso como condición de ejecución. La doctrina, así establecida, era bastante clara. Esta es la doctrina que ha mantenido en España la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y en el documento que tienen ahí de compra social, la que ha mantenido la Comisión Europea. ¿Cuál era nuestra sorpresa? Porque si esa era la doctrina, justo después se establecen dos quiebras. En la primera de las sentencias, la de la Comisión contra Francia, de 26 de septiembre del año 2000, solo 2 años después, se planteó un criterio de adjudicación que era lucha contra el desempleo. Y ahí el Tribunal de Justicia dice que vale. Por distintas razones, porque vale un solo 5%, pero vale. Ahora entienden el emoticono sorprendido. Pero es que justo después, o unos años después, en la sentencia Rüffer, la sentencia del 3 de abril del año 2008, se plantea un supuesto en que Alemania intenta blindar los salarios de los trabajadores de una contrata remitiéndolos al contrato sectorial en materia de obra pública. El Tribunal de Justicia, en la sentencia Rüffer, que se enmarca en un contexto de lo que se ha dado en llamar por los profesores de Derecho del Trabajo el derecho antisocial europeo, establece que esa disposición que garantiza un salario mínimo a los trabajadores de la contrata vulnera la Directiva 97/71 sobre desplazamiento de trabajadores. O sea, que, por lo que hemos visto, ni valía, parece que sí puede admitirse como criterio de adjudicación y no lo sabemos. Y, en segundo lugar, la vía lógica que nos habían señalado, que era la de condición de ejecución, pues también tenía sus riesgos. La Comisión Europea intenta interpretar, hay dos guías, una de compras ecológicas y otra de compra social. Yo creo que es muy expresivo que la guía de compras ecológicas lleva 3 ediciones, la guía de compras social está en la primera edición, que es del año 2010. Lo que da, yo creo que a buenas claras, lo confuso que es el marco normativo. Bueno, en este marco, pues lo que hace la Directiva 24, la Directiva 2014-24, es intentar clarificar el marco normativo. Y en buena parte lo consigue. En primer lugar, en el artículo 54 aclara que como criterio para valorar si una oferta es anormalmente baja es que no se respeten las normas sociolaborales, sean nacionales o internacionales, que también aquí habíamos tenido nuestras dudas. O sea, el incumplimiento de convenios colectivos es un criterio para apreciar la temeridad de una oferta.
En segundo lugar, y lo pongo ahí también en rojo porque es muy importante, dentro de la sentencia de las máquinas de café, ahí las tienen las máquinas de café, se aclara que las cláusulas sociales, a diferencia de lo que establece la directiva del año 2004, que no decía nada, las cláusulas sociales pueden ser criterios de adjudicación. Y claro, el problema es determinar cómo se puede mantener una cláusula social como criterio de adjudicación y no romper con el vínculo del contrato. Si lo comparamos con las hermanitas, con las cláusulas ambientales, se entiende muy bien. En la sentencia Concordia Bus, los autobuses, un criterio de adjudicación eran autobuses ecológicos, autobuses que gastaran menos combustible. Está claro ahí que ese criterio de adjudicación está ligado al objeto del contrato, está ligado al autobús, que es el sustrato donde se presta el servicio de transporte. Pero claro, ¿qué pasa con las cláusulas sociales? Porque el problema era hallar la vinculación de las cláusulas sociales con el objeto del contrato. Y en esta sentencia se aclara que esta vinculación no tiene que estar en el sustrato material. Ahí el problema es criterio de suministro, del café, de las máquinas expendedoras. Y se pide la etiqueta de comercio justo. Claro, si usted me pone 2 granos de café, uno del comercio justo y otro del comercio, llamémosle injusto, no hay microscopio que nos pueda aclarar. Con lo cual, intrínsecamente, la forma de comercialización no está ligada al objeto del contrato. Pero, y no lo digo yo, lo dice el abogado Cocot, que hay una vinculación que está fuera del sustrato material, pero sigue estando fuera. Ya les digo, yo lo explico muy mal, pero el abogado Cocot lo dice mejor. ¿En qué sentido? Porque es verdad que el café que proviene del comercio injusto no se distingue del café que viene del comercio justo, pero también es verdad que el café que no procede del comercio justo deja un regusto amargo al paladar socialmente responsable. Esto no lo digo yo. O sea, y esto del regusto se tienen que quedar con él porque, claro, basta con que los medios de producción intervengan en la ejecución del objeto del contrato para que haya ya vínculo. Dicho en términos más claros, la política de responsabilidad social corporativa de una empresa no está vinculada al objeto del contrato, es una condición de la empresa. Que para ejecutar el contrato contrate empleados de larga duración que van a contribuir a la ejecución material del contrato, ahí sí que hay una vinculación. Dejan ahí, desaparece el regusto, si me dijeran así. Y luego, por último, entonces, se aclara el tema de la normalidad de las ofertas, se admiten los criterios sociales, además se rompe el vínculo de la estrecha conexión con el objeto del contrato, lo que va a permitir que se utilicen. Y luego, en el ámbito de las condiciones de ejecución, ahí la sentencia lo tenía más difícil, porque claro, la sentencia Rüffer dijo lo que dijo. Entonces, en el ámbito de las condiciones de ejecución, que ya estaban en la directiva del año 2004, se siguen manteniendo, se exigen ahora que estén vinculadas con el objeto del contrato y cambia uno de los considerandos. Si bien en la directiva del año 2004, la directiva de desplazamiento, la directiva de la directiva 97/71 era una condición mínima, ahora se exige el cumplimiento de la directiva. Con lo cual, si les ha quedado un poco confuso, era mi intención, porque aquí la directiva casi enturbia más que aclara. Sí que después tenemos la sentencia de 15 de noviembre de 2015, la sentencia Rüffer, que esta sentencia sí que admite que, otra vez en Alemania, no sé por qué será, otra vez en Alemania esta sentencia sí que admite que un Land alemán pueda establecer por ley el salario mínimo a pagar en las contratas de obra pública. Hay una discriminación contra el sector respecto al contratista privado, pero como está por ley en este caso se admite. Con lo cual, algunos autores hemos querido ver, pero que no sé si queremos ver, o realmente es así, que se supera la doctrina Rüffer y que se es más posibilista en relación con la misión de las condiciones de ejecución. Bien, como conclusión, la directiva intenta aclarar, más o menos lo consigue, y a partir de ahí entramos en la fase en la que hay que interpretar el derecho nacional, que me imagino que es el que les interesa. Y además, después, desde abril de 2016, saben que hemos estado conviviendo con el efecto directo de directiva. Durante esta época han proliferado las guías sobre cláusulas sociales, hay multitud de instrumentos de distinta naturaleza, de distinto alcance. No he puesto a recopilarles todos porque me comería el tiempo. Y la duda es, ¿y cómo se aplican las cláusulas sociales después de la directiva? Otra vez tormenta perfecta, esta es que me ha gustado. Se ha desbrozado el panorama jurídico. No totalmente. Por ejemplo, hay dos
las diputaciones forales de Guipúzcoa y de Álava establecen normas que obligan a pagar los salarios de acuerdo con el convenio colectivo sectorial. O sea, estas normas de las diputaciones forales, lo que hacen es bloquear la reforma laboral, impiden los descuelgues salariales. El litigio ante el Tribunal Supremo, una de las sentencias las anula por motivos competenciales y otras no. Doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales. No es uniforme, aunque ha habido una labor de coordinación bastante intensa. En este ámbito probablemente sea uno donde actualmente hay mayor disparidad de criterio jurídico. Por poner un ejemplo, los planes de conciliación. ¿Se pueden utilizar los planes de conciliación como criterio de adjudicación? Para el Tribunal Administrativo, para el Tribunal de Contratación Pública de Madrid sí, para el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales no. ¿Se puede establecer los salarios, la referencia al convenio sectorial? O sea, ¿se puede bloquear los descuelgues salariales a través como criterio de adjudicación? Otra vez, para el Tribunal Administrativo, para el Tribunal de Contratos Públicos de Madrid sí, para el Tribunal Administrativo Central no. ¿Se puede establecer salarios mínimos como condición de ejecución? Para el Tribunal de Contratos Públicos de Madrid sí, para el Tribunal Aragonés también, para el Tribunal Central no. Solo hay un ámbito, como ven, o sea, que desde que estamos manejando la directiva tampoco se ha aclarado el panorama jurídico, solo hay un ámbito donde, y hay una de las sentencias del Tribunal de Contratos Públicos de Madrid, que como ven, es el que ha tenido una mayor sensibilidad hacia la aceptación de cláusulas sociales, que sí que está anulada por el TSJ de Madrid. O sea, que en seguridad jurídica hasta ahora no hemos avanzado. Solo hay un ámbito donde sí que hay unanimidad, tanto por los tribunales administrativos de recursos contractuales como por los órganos jurisdiccionales, porque ya ha llegado al Tribunal Supremo, y es el tema de la subrogación de trabajadores. Si la subrogación de trabajadores no está impuesta por el Estatuto de los Trabajadores, ni está impuesta por convenio colectivos, los pliegos no pueden legislar y establecer la subrogación de trabajadores. Ya sea estableciéndolo como criterio de adjudicación, sentencia de 25 de enero de 2017, ya sea estableciéndolo como condición de ejecución, sentencia de 23 de enero de 2017. Bueno, esto lo tengo por ahí por escrito, entonces si cito mal una sentencia tal, me escriben un correo y yo les mando el trabajo, muy contenta. O sea, el único punto donde no existe esta tormenta es el tema de la subrogación, que ahí sí, tanto el Tribunal de Madrid como el TSJ, como el Tribunal de Recursos Contractuales, Audiencia Nacional, pero bueno, ya el Tribunal Supremo han establecido que no cabe subrogación de trabajadores. Y tras esta tormenta llegamos a la ley vigente, a la ley que entrará en vigor en marzo. Bien, como ya les he dicho, la ley se caracteriza porque en este punto va mucho más allá que la directiva. Artículo 1.3, justo en el pórtico de la norma, establece la obligación de que la contratación pública tenga una visión estratégica. Este precepto se aprueba durante la tramitación parlamentaria de la norma, lo propone el Grupo Nacionalista Vasco y se aprueba por unanimidad. O sea, no todos, aunque ha habido un alto grado de consenso, no todas las enmiendas se aprueban por unanimidad, esta sí. Y que dicen, toda la contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva, en negrita, preceptiva, criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato. Claro, no piensen ustedes que el mandato se desactiva por la relación con el objeto del contrato, porque ya acabamos de ver que la relación con el objeto del contrato se ha flexibilizado bastante, con lo cual se allana bastante el camino a que la visión se incorpore de manera efectivamente transversal y preceptiva. Además, vamos a ver que no es solo una mera proclamación de principios, porque cuando en algún curso cuento esto, dicen, bueno, está en el artículo 1, vamos a ver el articulado. Vamos a ver en la transparencia que viene después, que esa no es de tormentas, cómo hay una serie de mecanismos al servicio de la plasmación de estos principios. Y una de las preocupaciones recurrentes va a ser la protección laboral de los trabajadores. Lo vamos a ver inmediatamente después. Dentro de la tramitación parlamentaria también destaca que en el Senado solo se aprobaron 3 enmiendas propuestas por el PP, y las 3 enmiendas que se aprueban en el Senado y que se rechazan en el Congreso tienen como finalidad cambiar la redacción convenio sectorial por convenio aplicable. Se rechazan.
Con lo cual, ahora vamos a ver que en el ámbito de la contratación pública se bloquea la reforma laboral, porque los descuelgues en materia, los descuelgues salariales, vamos a ver justo en la siguiente transparencia que ya no van a ser posibles. Aunque el PP, aunque en el Senado se evitó lo contrario. Bien, ¿cuáles son estas baterías? ¿Cuáles son esta batería de medidas que están al servicio de la consecución de los objetivos sociales? Bien, como vemos, primero me pregunto, ¿cláusulas que no añaden valor? ¿Son cláusulas? Por cláusulas que no añaden valor me refiero, yo utilizo aquí la terminología de la presidenta del Tribunal de Contratación Pública de Madrid, cláusulas que se limitan a garantizar que se cumple el ordenamiento sociolaboral. Yo lo dudo, porque vamos a ver que va más allá del ordenamiento sociolaboral. Va más allá porque el ordenamiento sociolaboral permite los descuelgues y la ley no los va a permitir. Tenemos las prohibiciones de contratar, que aquí no hay novedades. Saben que una de las podríamos tirarnos toda la mañana también hablando de las prohibiciones laborales, las prohibiciones de contratar, esa realidad tan farragosa y de tanta aplicación práctica. Entonces, como es tradicional, en el 71 se regulan las prohibiciones de contratar en incumplimientos en materia sociolaboral. No me interesa mucho porque aquí no hay novedades. ¿Dónde hay novedades? En el valor estimado del contrato. El valor estimado del contrato, artículo 101, hay que tener especialmente en cuenta cuando parte de los costes, cuando es muy relevante los contratos de servicio y concesión de servicios en los que sean relevantes la mano de obra, a la hora de determinar el valor estimado del contrato hay que tener los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación. Convenios colectivos sectoriales de aplicación. Artículo 122. Dentro de las obligaciones del pliego se ha de establecer, con carácter imperativo, la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación. O sea, el 122, ya dentro de las obligaciones que tiene que incorporar el pliego, está respetar el convenio colectivo sectorial. Estos son los artículos que se intentó cambiar en el Senado y no se consiguió. Ofertas anormalmente bajas, 149. Se rechazarán las ofertas que vulneren las obligaciones aplicables en materia sociolaboral, como dice la directiva, y se añade, incluyendo el incumplimiento del convenio colectivo sectorial vigente. Es decir, que como ven, lo que es en el ámbito público, la norma salarial de referencia va a ser el convenio colectivo sectorial. Se desactiva en este ámbito lo que son los efectos de la reforma laboral. En relación con el objeto del contrato, en materia ambiental tiene más enjundia, pero en materia social pues, se mantienen los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. En criterios de adjudicación tenemos más novedades, se regula en el artículo 145 y la novedad va a ser no solo que se haga referencia a los criterios sociales, como hacía la directiva, sino también que hay un elenco de criterios que se van a poder utilizar. Cosa que, visto la disparidad de criterios de los tribunales, en principio no me parece mal, porque se da un listado de los criterios de adjudicación sociales que se pueden utilizar. Cambian ya las políticas de empleo, se habla expresamente de condiciones salariales, ahora lo veremos también. Y por último pongo yo no subrogación. No quiere decir que en la ley se prohíba que se utilice la subrogación como criterio de adjudicación, pero me parece muy expresivo si codifica una serie de criterios que se pueden utilizar que la subrogación no haya dicho nada. Yo creo que aquí el silencio es bastante elocuente y no se quiere en este punto corregir la doctrina del Tribunal Supremo y de los tribunales administrativos de recursos contractuales. Condiciones de ejecución. Bueno, en el artículo 157, pues claro, cuando en una ocasión he tenido oportunidad de explicar las cláusulas sociales, alguien me ha dicho, pero bueno, entonces, ¿quién nos va a ayudar a valorar las ofertas? No se preocupen, artículo 157.6. Se prevé que, además de los informes técnicos, las mesas puedan pedir informes, que llamo yo sociales, informes a las organizaciones sociales de usuarios, destinatarios de la prestación, organizaciones, etcétera, etcétera. Artículo 202. Condiciones de ejecución. Aquí también hay muchas novedades. ¿Por qué? Porque hemos dicho, artículo 1.3, que la contratación pública tiene que ser necesariamente estratégica y se concreta en una obligación. Los gestores, en todo pliego, tendrán que incluir una condición de ejecución que sea bien social, bien ambiental, bien de innovación. Entonces, además de imponerse esta obligación, como veremos después, se establece un elenco de cláusulas que se pueden utilizar. ¿Que no me parece mal? O sea, de condiciones que no me vuelve a parecer mal, dado la disparidad de criterio que se seguía manteniendo. Otra vez, no se dice nada de la subrogación. Yo otra vez entiendo
que no se dice nada de la subrogación porque sigue sin ser posible imponer vía pliego en la subrogación de los trabajadores. Más cláusulas sociales en la nueva ley. Ahora, el impago a los trabajadores es una causa de resolución del contrato. Artículo 211.1i. Y fíjense, es una causa importante que los poderes adjudicadores de una administración pública cuyo régimen de resolución no es coincidente con el de las administraciones públicas, esta causa de resolución, junto con la de los rescates, sí que se les aplica. Claro, yo imagino que están pensando que a veces la resolución del contrato en causa de impago puede ser más un problema que una solución. Y no solo para la gestión pública, que probablemente la resolución del contrato es un problema más que una solución, sino también para los propios trabajadores. Entonces, lo que establece el artículo 211 es que sean, con carácter general, son los representantes de los trabajadores los que tienen que solicitar que se resuelva el contrato. No sé si me explico. A lo mejor, con buena voluntad, la Administración decide resolver el contrato por impago y la solución no es lo que los trabajadores probablemente pretendiesen, con lo cual, en principio, se residencia la posibilidad de articular esta causa de resolución, en principio, que tiene su excepción, a los representantes de los trabajadores. Y, por último, ya casi desfallecemos, ya a partir del 300 y pico de la ley, la nueva Estrategia Nacional de Contratación al servicio de la gobernanza también se le encarga esta ambiciosa estrategia, que es obligatoria utilizar la posibilidad de la contratación pública para apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación. Bien, haciendo un breve repaso, por tanto, yo creo que, primera idea, el referente salarial va a ser el de convenio sectorial aplicable. Segunda idea, los criterios de adjudicación pueden utilizarse, además establece un elenco. He resaltado en negrita aquellos que me parecen resaltables porque aclaran aspectos donde había doctrina de los tribunales contradictoria. Contratación con situación de riesgo o exclusión social puede ser criterio de adjudicación, subcontratación con centros especiales de empleo puede ser criterio de adjudicación, cuestiones relacionadas a la conciliación de la vida laboral, planes de conciliación puede ser criterio de adjudicación, mejora de las condiciones laborales y salariales, pero tengan en cuenta que aquí el convenio sectorial aplicable es ahora el elemento salarial de partida. También puede ser criterio de adjudicación. En relación, y siempre claro, que se refieran al objeto del contrato, aunque sea a través de un vínculo indirecto. Lo que no cabe valorar es cuestiones relativas a la empresa. Por ejemplo, si la empresa tiene el sello de responsabilidad social corporativa, es una característica de la empresa, no está vinculada con el objeto del contrato. Si la empresa mayoritariamente se compone con contratos laborales fijos, es una condición de la empresa, no se puede valorar. No sé si soy capaz de explicar la diferencia sutil entre lo que es la política de la empresa, que no puede entrar como criterio de adjudicación, digo, condición de ejecución, y luego del personal destinado a la ejecución del contrato, que ahí sí es el que se le puede mejorar o se le debe mejorar respecto al convenio aplicable. Las condiciones especiales de ejecución, como ven, será obligatorio el establecimiento del pliego de cláusulas administrativas, al menos una de las condiciones que se enumeran en el apartado siguiente. Y se enumeran muchas. Promover empleo con personas con dificultades de inserción en el mercado laboral, eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer, cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y aplicables, cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, que no sé si técnicamente es muy correcto porque ya hemos dicho que se imponen como obligación del pliego. Y me he tomado la molestia de copiarles todo el artículo para que vean que es obligatorio introducir una condición social, pero que tienen ustedes un amplio abanico. Además, tienen también las cláusulas ambientales y las de innovación. Aquí no se elencan, pero bueno, hay guías. O sea, como ven, tienen bien dónde elegir. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser la aplicación de las cláusulas sociales tras la nueva ley de contratos del sector público? ¿Vamos a superar la tormenta? Bueno, yo creo que sí que puede contribuir a dotar seguridad jurídica, pero como ven, el nubarrón sigue ahí. Hay algunas cuestiones que sí que se han clarificado en la nueva ley, pero a la hora de llevarlas a la práctica, a mí por lo menos, ya desde el minuto cero me suscitan una serie de interrogantes que les voy a poner a continuación.
además tengan en cuenta que la Comisión Europea salió también ayer, creo que lo dijo María José, una nueva comunicación sobre profesionalización. Avanza ahí cuáles van a ser las siguientes iniciativas de la Comisión Europea, y la siguiente, una de las más inmediatas, va a ser aprobar por fin la guía de cláusulas sociales. De hecho, está abierto, por si a ustedes les apetece participar, está abierta la participación de todos, la consulta sobre la elaboración de la guía. Entonces, esto ya es bastante indicativo que ni siquiera el régimen jurídico de la directiva es suficientemente claro, y además la Comisión Europea se lamenta que, pese a que ya hay 3 años, ha pasado 3 años de que se aprobó la directiva, en toda Europa no se está utilizando el potencial de la compra estratégica. Bueno, ¿cuáles son, descendiendo ya de las nubes, los problemas aplicativos que a mí a priori se me plantean? En primer lugar, en relación con los criterios de adjudicación, ¿tienen que estar vinculados a la calidad de la prestación? Primero. Segundo, ¿cuál es su peso? ¿Se utilizan criterios de proporcionalidad? Bueno, estas preguntas no me las hago porque me hayan despertado en medio de la noche, sino porque son el debate actual que hay entre la disparidad de resolución a los tribunales administrativos de recursos contractuales. En primer lugar, ¿están vinculados con la calidad? El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es muy reacio a admitir las cláusulas sociales como criterio de adjudicación porque no les ve vínculo con la calidad. Pero es que yo creo que no lo tienen, que son objetivos secundarios, que son algo más. Y le voy a poner un ejemplo que probablemente sea políticamente incorrecto, pero que es muy expresivo. Las obras públicas clásicas. Estas tienen una calidad innegable, si nos han llegado 1000 años después, 2000 años después. La calidad no se puede dudar. ¿Y la calidad social? Pues probablemente se hicieran en régimen de esclavitud. Quiero decir que si el criterio de adjudicación no tiene que estar vinculado intrínsecamente con el objeto del contrato, la repercusión de la calidad no va a ser intrínsecamente en el objeto del contrato. A mí me cuesta creer que porque una empresa tenga un plan de conciliación, necesariamente la calidad de la prestación vaya a ser mejor. Hay cláusulas sociales que sí que van a estar vinculadas con la calidad de la prestación. Si las condiciones sociolaborales de los trabajadores son pésimas, al año vas a tener una huelga y la calidad se va a resentir. Es así, pero hay otras que no. De ahí mi cuadrito con tantas cláusulas y de tantos ejemplos, porque no siempre estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué papel tiene entonces la calidad? ¿No tiene ninguno? Entramos a la siguiente pregunta. ¿Hay algún límite a la admisión de cláusulas sociales? ¿Se aplica el principio de proporcionalidad? Aquí también la doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales es dispar. Por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales admite un 5. Creo que en una resolución, el Tribunal de Aragón también tiene pocas. En la del plan de conciliación viene a decir, plan de conciliación, cláusula social, tal, y pesa un 5. Si hubiera pesado un 20, no sé lo que hubiera dicho el Tribunal Aragonés. Sin embargo, el Tribunal de Madrid está admitiendo ponderaciones de criterios sociales que van hasta un 35%. Un 35% ya no es un 5. Bien, entonces, el problema aplicativo. ¿Qué límite hay a las cláusulas sociales? Pues yo creo que el criterio de proporcionalidad rige, pero el problema es que yo no les puedo decir, ni creo que se deba numéricamente, cuánto es la proporcionalidad. El artículo 145, 5c, dentro de los criterios de adjudicación, establece el principio de proporcionalidad, con lo cual se allana el camino a la hora de anular criterios sociales cuando sean desproporcionados. Si nos fijamos en lo que puede ser el referente, que son las cláusulas ambientales, que ahí las guías de la Unión Europea son más elaboradas, sí que se alude al criterio de proporcionalidad. Y hay una sentencia, la sentencia Wistrom, que es de 2003, en el que el criterio ambiental, suministro de energía verde, era un 45%. Dice, vale, pero utiliza el 45% no es desproporcionado, pero el problema de los juicios de la aplicación del principio de proporcionalidad es que si nos los tomamos en serio, son juicios de ponderación. Juicios de ponderación que requieren mirar si el criterio es adecuado al fin cuál es el fin que se intenta perseguir, que sea de interés general, y segundo, si es adecuado al fin, y tercero, si el sacrificio no es desproporcional, si el sacrificio no es innecesario. Con lo cual, te aboca a un sofisticado labor de interpretación jurídica. En ese caso, en el caso del 45%, el Tribunal de Justicia dice, un 45% de energía renovable, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque está muy ligado al objeto del contrato. Aquí ya vuelve la calidad y la vinculación con el objeto del contrato. Segundo, porque la energía verde es una prioridad del tratado. Y tercero, porque es un medio idóneo. Si yo quiero fomentar las energías renovables, me parece muy bien que las administraciones públicas prioricen la energía renovable. Claro, trasladar esto al ámbito social puede plantear
puede plantear mayores problemas. Porque habrá que ver, y además en la guía que ha salido antes de las adquisiciones ecológicas, la Comisión Europea dice, bueno, no hay límite en principio, hay que hacer un juicio de proporcionalidad, habrá que ver la cláusula social concreta dónde encaja mejor, si como condición de ejecución o como criterio de adjudicación, y a partir de ese momento pues ver si no impone un sacrificio excesivo. Dicho así, en términos abstractos, yo creo que genera mucha insatisfacción, pero quizá un ejemplo lo represente bien. El tema de la subrogación de trabajadores. El tema de la subrogación de los trabajadores, ¿qué interés se intenta proteger? El de los trabajadores que están en la contrata. ¿Es un sacrificio desproporcionado a la libertad de empresa? Sí. ¿Por qué? Porque además creas una barrera de entrada, porque vas a favorecer primero a la empresa que ya está, que es la que va a estar en mejores condiciones para asumirlos, y segundo a la empresa grande, que va a ser la única que va a tener capacidad para asumir un número que puede ser significativo de trabajadores que vienen de una contrata. Con lo cual ese criterio, aunque no se diga en la sentencia, es claramente desproporcionado. Como ven, genera insatisfacción porque no les puedo decir un 20. Habrá que ver entonces ya cómo juega dentro de los equilibrios en el contrato para emitir el criterio de adjudicación. Y segundo, las condiciones de ejecución. Hemos dicho que las condiciones salariales se pueden mejorar como condición de ejecución, pero como se diría en Toy Story, hasta el infinito y mucho más, yo creo que no. Yo creo que no, porque acuérdese de la Directiva 97, la Directiva de Desplazamiento de Trabajadores. Ahí los Estados miembros tienen que pagar el salario fijado en convenio general, pero no más. Con lo cual aquí nos vamos a encontrar límites del derecho europeo que vuelven a entrar. Si me preguntan, yo creo que la doctrina que mantiene el tribunal, que ha mantenido el Tribunal de Madrid, el Tribunal de Aragón y ahora la ley, me parece la correcta. Porque si lo que pretende el derecho europeo es no favorecer a unas empresas respecto a otras, resulta que si permitimos el descuelgue salarial, favorecemos a las nuestras, que son las que se van a poder descolgar. Las que vengan de fuera, la alemana o la polaca, va a tener que cumplir el convenio general porque así lo exige la directiva. Con lo cual, al derecho europeo, esto de los descuelgues salariales yo creo que no termina de ser compatible con el derecho social europeo. Ahora, ir más allá, ¿hasta qué punto se pueden ir mejorando las condiciones salariales? Esto es a mí lo que me plantea dudas desde la perspectiva que ya hemos dicho que en el artículo, que no me acuerdo de la numeración, relativo a los pliegos de condiciones, establece que se tiene que fijar la obligación respecto a convenios salariales, sectores salariales. Bien, una reflexión final. El poder transformador de la norma. Visión estratégica, instrumento estratégico, es un poderoso elemento para transformar la realidad social. No se olviden del plan E. ¿Qué quiero decir con esto? Que la norma, que yo creo que la norma sí que supera, con los límites que hemos visto, bastantes obstáculos para permitir la utilización de la contratación pública como instrumento social. El éxito de la norma va a depender de la ejecución. Acuérdense del plan E, creo que fueron 16.000 millones de euros. No voy a hablar yo del éxito del plan E, porque ya lo ha dicho el Tribunal de Cuentas. Los criterios de adjudicación era por el número de trabajadores, con lo cual hubo contrataciones por horas. Nadie controló si se generó empleo o no. Obras que parece que no siempre eran necesarias. Bueno, todo un elenco de cuestiones que nos pone entredicho que no sé si en ese caso no solo no se cumplió el objetivo primario, o sea, lo que es el aprovisionamiento, pero tampoco el objetivo secundario. Quiero decir ¿quiere esto decir que juzgo con mucha prevención la nueva regulación? No, lo que digo es poner un aviso sobre navegantes. Hay que hacerlo, está bien que se haga, pero se tiene que hacer bien. Y no depende solo de la calidad de la norma, requiere compromiso político, requiere mucha más capacitación profesional. Ustedes están desbordados y esto es muy sofisticado, ya lo hemos visto. Necesitan estrategias claras. Estas estrategias claras las tendrán que diagnosticar no los órganos de contratación, tendrán que ver desde otras instancias cuáles son las necesidades de determinada sociedad y cómo hay que intervenir. Son políticas públicas, con lo cual deben ser evaluadas. La Unión Europea se queja, que encarga una consultoría a ver cómo estaban funcionando la compra estratégica, y se queja de que no hay monitorización, con lo cual no se sabe si está resultando o no. Y probablemente requiera cambios organizativos, por lo que estamos diciendo, hay que impregnar una visión holística del carácter social de la contratación. Las personas responsables de las políticas sociales se tendrán que hablar con las personas responsables de la contratación. No vaya que en política social se persiga una cosa y los órganos de contratación con buena fe, aplicando la ley de contrato, estén persiguiendo objetivos
distintos. Tampoco valen, habrá que ver dentro de la realidad social donde se va a imperar cuáles son las necesidades, no valen soluciones mágicas. Lo que al municipio X tiene determinada necesidad social que se está valorando así, a lo mejor no vale para el municipio Y porque no tiene esa necesidad social. Lo que quiero decir con esto, y perdone pero bueno, yo soy ontológicamente pesimista, es que no hay que pasar de un extremo a otro, de una visión economicista a una visión irreflexiva sobre la visión estratégica de la contratación pública, sino los pasos que se den para que sean firmes, pues que tienen que ser muy meditados y dentro de una estrategia mucho más amplia, porque si no corremos el riesgo de que ni compremos mejor ni consigamos los objetivos de política social. Me paso un poquito en el tiempo, por eso les doy las gracias muy efusivamente. Muchas gracias, Isabel. La verdad que a mí es un tema que me preocupa. No habéis oído que haya aludido a ninguna resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. La verdad que no es porque se le haya olvidado, sino verdaderamente nosotros no hemos tenido todavía en el Tribunal que pronunciarnos sobre los criterios sociales como criterios de adjudicación. Hemos tenido algunos recursos en relación a condición de ejecución, pero no como criterio de adjudicación. A mí es un tema que me preocupa. En la regulación del artículo 145 de la nueva ley, cuando alude a qué se entiende por vinculación con el objeto del contrato, creo que lo hace de forma tan extensa que a mí me da un poco de pánico, porque realmente si vemos el apartado sexto, cuando dice se considera que un criterio de adjudicación está vinculado al objeto del contrato, dice cualquier cosa que tenga relación con la vida útil de aquello que tú vas a comprar, el servicio o la obra que vas a ejecutar. Es decir, realmente el concepto de vinculación con el objeto del contrato es tan amplio en la nueva ley. Ahí tuvisteis una, que no era, porque era el tema de suscripción de un convenio. Nosotros hemos tenido, con el tema del valor estimado, eso ya la dejamos zanjado, pero hemos tenido un supuesto en que lo querían encajar, creo yo, como criterio, como condición de ejecución, pero que no se estableció como condición de ejecución, sino simplemente como disposición normativa aplicable en general al pliego. No llegará. Yo sé que se elaboró una guía, todavía esa guía no se ha aprobado con carácter definitivo en la Junta de Andalucía, y la verdad es que a mí lo de los criterios sociales, como tú bien has dicho, mientras que los criterios medioambientales, que es una cuestión que trabajar, lo veía como muy claro, la vinculación o cuándo la proporcionalidad. Es decir, yo creo que hay una vinculación al objeto del contrato en el aspecto medioambial que en el aspecto social. A mi juicio, desde el punto de vista racional. Ahora, yo creo que esto plantea problemas y ahora pues tendremos que será la práctica, el día a día, cuando empiecen a impugnarnos pliegos, que ya lo están haciendo, con criterios sociales y algún órgano de contratación que sea más avanzado. Ya te digo que en Andalucía es que han sido un poquito más conservadores al respecto por el momento, no va a pasar como en la Comunidad de Madrid, y empiecen ya a introducirse los pliegos, criterios sociales de adjudicación. Bueno, pues tendremos que pronunciarnos en el tribunal. Yo ahora mismo no puedo adelantar ninguna posición, pues ya lo veremos el tribunal completo, pero sí es un tema que me preocupa, la verdad, Isabel, es un tema que me preocupa porque tiene bastante complejidad, como tú bien has apuntado, ¿no? Bueno, yo creo que, claro, la vinculación con el objeto del contrato, una fotocopiadora o un folio de papel reciclado, es ecológico, ya está ahí. Los criterios sociales no se ven, pero los tendremos que ver. Yo creo que si el factor de producción interviene, si esta habitación la pintan personas que son desfavorecidos, mujeres o peor de la graduación, habrán que tener que estar vinculado con el objeto del contrato. Yo creo que a partir de ahí, porque la ley es clara, o sea, siempre que no sea, yo creo que la resolución que me hacía referencia, pero no me acuerdo si es vuestra o del estatal, porque había dos sobre que no tenía que ver con el objeto del contrato, sino con la empresa, tener suscrito un pacto internacional, eso es de la empresa. Pero siempre que esté afectado a los medios de producción, al personal empleado, va a estar vinculado con el objeto del contrato, el regusto amargo. ¿Lo ves o no? ¿Te sabe o no? Yo si me bebo el café y no sé qué, no me deja el regusto, pero cuando ya lo sé, me da el regusto. Yo creo que el reto es el tema de la proporcionalidad. El tema de la proporcionalidad. Y que el tema de proporcionalidad, que aplicando el principio de proporcionalidad como se debe aplicar, es un tema de ponderación, con lo cual va a depender caso a caso. No vale una solución mágica, yo sé que esto es lo que da seguridad jurídica, a partir del 20 no vale.
El problema, porque claro, hemos visto también que no es lo mismo un criterio social que está muy vinculado a unas condiciones laborales de los trabajadores que son tan pésimas que te puede frustrar el éxito de la ejecución, que ahí evitar, que ahí al fin y al cabo puedes estar asegurando la continuidad del servicio, que otra cláusula social, por ejemplo, un plan de conciliación puede valer un 20, yo creo que a nadie se le ocurre. Y luego el tema de la calidad, pues yo creo que si la buscamos mucho, en raras ocasiones la vamos a encontrar. Pues es que son objetivos secundarios. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que hacer o pasamos ya al segundo ponente. ¿Tenéis alguna pregunta respecto a los criterios sociales? Está todo por escribir. Las dudas no están por el momento. Con lo cual, bueno, pues muchas gracias, Isabel, y pasamos al segundo ponente. No os mováis porque el descanso no lo vamos a hacer hasta después de este segundo ponente.